¿Qué onda, Mau? Oye, recientemente ha habido una polémica muy grande y con justa razón, en mi opinión, porque incluso ya hasta salimos raspados tú y yo, porque mucha Ujú, gente, yo sé que México se ha vuelto más vista y con justa razón, o sea, el pueblo de México, ujú. ha tenido un claro despertar de conciencia, de identidad respecto a lo que significa ser mexicano, a toda esta nueva, yo le llamo un renacimiento, identidad mexicana, una reconfiguración, que es lo que yo pude observar mientras estuve durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque se trataron de recuperar de alguna manera las raíces, se trató de revalorizar lo que es ser mexicano desde el tuétano, ¿no? O sea, desde lo que es ser mexicano yendo a comer tacos al tianguis, de lo que Ujú. significaba comer comida tradicional y no nada más en restaurantes muy finos, ¿no? O a la carta. Y yo creo que eso está muy chingón porque al final ser mexicano es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Vemos por ahí en internet el hashtag, ¿no? De México mágico, de todo lo que pasa en el país, güey, cosas que son súper eclécticas, que Ujú. son totalmente donde Bretón así decía, güey, yo no vuelvo a México porque hay más surrealismo en México que en mi obra, ¿no? Por ejemplo, y salió espantado del país porque no creía como ese conjunto de realidad y de distopía o de irrealidades que había y que se configuraban como una incomprensión para la mente europea que representaba ser Bretón, incluso siendo él, pues, un líder, ¿no? De este movimiento vanguardista en su momento. Pero ahora salimos quemados, audiencia, porque hemos estado platicando desde hace un rato, Mau y yo, en diferentes plataformas, que se ve medio sospechoso, se ve medio de alerta el Ujú. hecho de que desde la campaña de Donald Trump, de hecho, no sé si recuerdas, Mau, cómo empezaron a calentar el ánimo, uno, con el tema de los migrantes, Sí, dos, con el tema de lo que eran los grupos, vamos a llamarle, no sé si nos vaya a banear aquí el algo, pero vamos a ponerle de terroristas o terror o terre, de terre vamos a ponerle para que no nos vayan a estar baneando, ujú, pero que esos grupos de terre, fíjate que de alguna manera empezaron a ocupar el imaginario colectivo de la gente. sí, Ya varios personajes como Elon Musk y como otros empezaron a repetir palabra para poder ir configurando una narrativa de lo que vendría sí. después, ya toma Trump la investidura presidencial. Y ahora, el 20 de febrero, hubo una conferencia bastante polémica con Claudia Sheinbaum, que no sé si tuviste tiempo de checar ahí los datos, Mau, ¿cómo viste ahí la declaración de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves pues ahora sí que la declaración anticipada también desde campaña de Donald Trump, pero también ya en efecto, cómo es que se ordenó un cambio, pues ahora sí que en la reforma Ah, sí. constitucional de Sheinbaum, Ujú. proveniente de una respuesta, una reacción, lo que fue un primer movimiento, pues jurídico, por tal, de Donald Trump y su administración respecto a designar a 6 grupos criminales de México como grupos terroristas. Entonces, no sé cuál sea tu perspectiva, Mau. Igual nuestra audiencia no sé si sepa este contexto, pero Mau nos podría platicar un poquito más para que podamos estar enterados de esta realidad que está, pues ahora sí que es lo que está en el ojo del huracán en este momento en cuestión de la relación México-Estados Unidos. Sí, pues creo que te refieres a la conferencia de prensa donde hubo la intervención de un periodista estadounidense en el cual le preguntaba a Sheinbaum de que, oye, ¿y tú no le tienes miedo a Donald Trump? Y ella decía, no. O sea, ¿yo por qué le voy a tener miedo a Donald Trump si tengo un pueblo que me respalda? Y más o menos comenzó ahí la propia narrativa que está tratando de hacer la presidencia aquí en México, de que pues México está preparado ante cualquier injerencismo, ¿no? Precisamente estas reformas que dices son las modificaciones y adhesiones a los artículos 19 y 40 de la Constitución para evitar el injerencismo y el tráfico de armas, sobre todo de Estados Unidos a México, ¿no? Es el país que prácticamente más nos manda armas, tanto legalmente como ilegalmente. Este proyecto pues tuvo lugar después de que Donald Trump formalizó, como bien dices, la inclusión de 6 grupos del crimen organizado, 6 cárteles, en la lista de organizaciones pues del terror a nivel mundial, ¿no? Eso a su vez con
con estos dichos que ha estado diciendo Elon Musk, por ejemplo, que es, yo argumento, el verdadero presidente ahorita de Estados Unidos, lo que ha dicho de que el gobierno mexicano está coludido con los cárteles, que a México lo gobiernan los cárteles, que Sheinbaum está protegiendo los cárteles. De hecho, ha habido mucha propaganda en Estados Unidos, sobre todo en medios más de derecha y republicanos, sobre que esta reforma que mandó Sheinbaum al Senado, pues en realidad es para proteger a los cárteles y que eso comprueba, sin lugar a dudas, que ella apoya a los cárteles, ¿no? Esta decisión de declararlos en el grupo de terror, pues también la siguió Canadá. Aquí lo que podemos ver es que pues Canadá evidentemente sabe lo que se viene, sabe de qué lado masca la iguana, digamos, entonces pues se adelantó, digamos. Esto como tal que pasó esta reforma obedece al, no sé si decirle miedo, pero a la consideración real de que Estados Unidos podría invadir la soberanía de México y por soberanía digo, hemos tocado, híjole, es que sobre soberanía podríamos hacer libros, ¿no? Hay libros enteros y capítulos sobre lo que es la soberanía. Todo el mundo la dice y nadie realmente conoce qué es la soberanía, pero aparte de eso, creo que lo importante es ver cómo Estados Unidos tiene un historial, ¿no? Tiene una costumbre como país, digamos, un país de muy reciente creación comparado con, no sé, China, por ejemplo, o los países europeos. Es un país de muy reciente creación que en su corto historial de vida, por así decirlo, pues sí tiene una clara costumbre de intervención e injerencismo, incluyendo en su propio hemisferio. Lo que ha logrado hacer Estados Unidos, eso sí, y quiero saber si tú estás de acuerdo, es, no sé si recuerdas tú, hace 10 años, hace 20 años, el mexicano promedio, cuando veía que abrían una nueva tienda de Estados Unidos acá en México o alguna de comida rápida o algo, pues se llenaba, ¿no? Había este hype como para, yo digo, pretender de alguna forma ser norteamericano y bueno, somos norteamericanos, pero ser estadounidense, mejor dicho, de alguna forma pertenecer a ese grupo como por alguna clase de estatus, de símbolo de poder, por así decirlo. Y no solo hablo de la frontera, sino también en México Central, ¿no? E incluso en el sur. Entonces, ahora, con todo esto que ha sucedido, con la narrativa que se está gestando en Estados Unidos de que México, pues no es un país, que es un país fallido, básicamente, es lo que quieren hacer entender, eh, y de que Canadá se va a convertir, según ellos, en su siguiente provincia, en su siguiente estado, el gobierno de Estados Unidos ha logrado unir a los canadienses, lo cual pues no había pasado, así como que digan, uta, qué sociedad tan homogénea es Canadá. En realidad no, tenían por un lado los quebecois, es muy diferente la visión de alguien de British Columbia, alguien de Toronto, en fin, o sea, ha logrado unir esa sociedad en pro de defenderse contra el posible injerencismo de Estados Unidos y a su vez, pienso yo, ha logrado quitar ese hype que tenía el mexicano promedio por los productos, por el modus vivendi americano y nos ha forzado a ver al interior de nosotros mismos como nación, como sociedad y pues por ejemplo desde empezar a consumir local u otras cosas de otros lados hasta literalmente en conferencias oficiales, este tipo de cosas. Por ejemplo, Sheinbaum no le responde en inglés al periodista. Sheinbaum hace que el periodista hable en español, ¿no? Si quiere hablar con ella. Entonces, este tipo de micro gestos, que no son tan micro realmente, pero estos gestos que estamos haciendo, cambiando, pues es una respuesta de unión ante lo que se puede venir. Y como ustedes saben, pues hay un refrán muy dicho aquí en México que es, y yo creo que en muchas partes de Latinoamérica también, que es si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y aquí, Isma, el río suena mucho, ¿no? Sí, fíjate, recuperar el término para quien nos escucha por primera vez sobre lo que es la soberanía es un término muy simple. Sí, Es el ejercicio total de, pues, de la para ser un poder supremo en un territorio dado, ¿no? Es esa configuración que se da de transferencia entre los que votan y se configura un estado o el gobierno, en este caso, que representa todo el estado del territorio
constitución, sus leyes y la población que se rige bajo estas para tener una sana convivencia, un contrato social de alguna manera. Es el mandamás, el soberano, ¿no? Se me hace interesante recuperar rápidamente Schmidt y Byung-Chul Han, un filósofo que me gusta mucho leer, recupera esta que dice que se vio Schmidt obligado a replantear qué era la soberanía después de la Primera Guerra Mundial y dice, después de la Primera Guerra Mundial dije, soberano es quien decide el estado de excepción. Después de la Segunda Guerra Mundial, con mi propia muerte a la vista, digo, soberano es quien dispone del espacio por todos los cambios que hubo, ¿no? En la radiocomunicación, etc. Y luego Byung-Chul Han remate, dice, si estuviera vivo este cuate, diría que soberanía es el soberano quien manda sobre la información en la red. Y a esto me refiero con las narrativas que estamos viendo o escuchando en cuanto a algo que me ha llamado la atención, y a esto me refiero es, ha habido mucha polémica respecto a esto por posturas muy claras que yo identifico de lo que estamos platicando, de que si México lo va a invadir Estados Unidos, que cómo va a ser posible. Pues la primera postura es que si México o el gobierno de México no tiene control sobre este territorio, que sería ok, se supone que el soberano tendría que estar controlando el territorio para poderlo ser, ¿no? Sí. Para poder ejercer el poder sobre el control de dicho territorio. Y se argumenta que México no lo está haciendo, o el gobierno de México lo ha dejado de lado, es lo que dice la oposición, por ejemplo, en México, porque precisamente hay territorios donde no hay control del mismo por parte de las autoridades y en donde evidentemente tienen mayor, en teoría, y en teoría porque yo no estoy ahí todo el tiempo, sino que esto es lo que se establece esta situación argumentativa de acuerdo a que hay territorio que no controla el propio gobierno, está en control de grupos criminales. Entonces, bajo este supuesto, mucha gente, porque haya intervención, así no, tal cual, dicen que venga Estados Unidos y nos salve. Sí. ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, habría que empezar a cuestionar que cada quien tiene una concepción diferente de lo que significa que venga Estados Unidos y nos salve o que venga Estados Unidos e intervenga, cuando mucha de esta gente no sabe lo que significa una intervención. De entrada, legalmente, lo que significa una intervención y sobre todo y más importante, lo que una intervención se refiere en términos prácticos y en sus consecuencias. ¿Y de Me gustaría recuperar, sí, totalmente, ¿no? Y me parece que es importantísimo hablar sobre el contexto global y sobre el contexto de la historia, en donde ha habido intervenciones. Durante los 70s y 80s en Centroamérica hubo intervenciones para derrocar gobiernos de izquierda, prioritariamente o afinados a la izquierda, digamos, en el espectro político. Dígase el famosísimo atentado contra el gobierno de Salvador Allende, en donde resulta asesinado el propio presidente Allende en Chile. Después se instauran estas dictaduras militares, juntas militares, tanto en Argentina, se dan esta suerte de lo que se llama los vuelos de la muerte, por ejemplo, la Operación Cóndor. Este fue un tema que me fascinó cuando estudié en Francia. Tomé una clase que se llamaba, si no mal recuerdo, Democracia, Cambios de Régimen y Derechos Humanos. Y entonces fue un súper tema porque era una doctora que explicaba el proceso de cómo se había reconfigurado, pues digamos que el presente y el futuro de Colombia, de Argentina, de Chile, de El Salvador, de Nicaragua. Si bien en muchos de estos países había, pues, estas suertes de guerrillas de izquierda que buscaban tirar a los gobiernos que al mismo tiempo había estas contras, ¿no? Cuando ya llegaba el gobierno de izquierda, surgían grupos paramilitares que buscaban justamente asestar un golpe de Estado para volver a tumbar estos regímenes que se han instaurado izquierda, ¿no? Y que nunca prosperaron porque precisamente fue muy efectivo llamado intervencionismo, en donde se supone, y al parecer con algunas evidencias legales, no me acuerdo si se llaman archivos de Paraguay o de Paraguay, donde se encontraron como los documentos donde se había intervenido de alguna manera por parte de los Estados Unidos. ¿En qué? En entrenamiento, etcétera, etcétera. Sí. Esto pues nunca ha quedado claro en una cuestión general, como legal, como para sentar un precedente. Sin embargo,
muchos países han retomado esto para poder reconfigurar sus propios territorios y su soberanía. Por eso México, y esto es a lo que voy, porque la gente no entiende a veces por qué nos molestamos tanto hablar de soberanía, ¿no? De un concepto que pocos entendemos en lo general, porque no significa nada en la práctica, ¿no? Sin embargo, lo complicado es cuando en la práctica, no sé si alguien recuerda, pero hay películas muy buenas en donde cuando después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos de los nazis a países de Sudamérica, entre ellos Brasil y Argentina, previamente, pues para evitar los juicios de Nuremberg, son los propios israelíes con su grupo de inteligencia que van a los países y pues es un secuestro de un nacional, porque ya eran personas que se habían nacionalizado brasileñas o argentinas, etcétera. Sí. Digamos que hacían y se los llevaban en vuelos pues, de contrabando. Pues, obviamente eran vuelos que decían, nos vamos, es un vuelo comercial o digamos privado o algo así. Y de repente aparecían en Israel para ser juzgados. Y esto significaba que entonces los ciudadanos eran vulnerables en su propio territorio. Evidentemente, lo que también se señala es que pues si ya somos vulnerables de todas maneras, puede hacer mucho de crimen organizado y nos sentimos vulnerables, etcétera, pues, ¿qué diferencia ya hay? ¿Qué más podemos perder? Si es... Y me pareció bien interesante, Mau, que Sheinbaum se refiere con el que nos quieres comentar respecto. Que perdí aquí la página, ya la encontré. 20 de febrero hubo una declaración de que se iban a formas artículo 19 y también al artículo 40. ¿Sí? Entonces, audiencia, a ver, ¿qué dice el artículo 40? Que México no aceptará ninguna intervención extranjera. Por intervención me refiero a que un país llegue con sus operativos, con su gente de confianza, de inteligencia, de lo que sea, y por más credenciales país, pues no tendrían derecho a operar en un territorio ajeno porque no tienen la soberanía, la potestad gobierno de actuar en otro país donde rige otro gobierno, porque ese es otro soberano, ¿sí? Una violación de la soberanía, una violación del territorio, de su acceso, de lo que es el territorio. Sí. Y entonces de aquí lo importante, dice el primer párrafo, el 40, dice el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía. Cómo empiezan a configurar ya no solo una narrativa ni Trump, pero México, a mí me parece brillante cómo México dijo, pues yo de una vez voy a incluir en el tema legal, porque al final lo único que importa a la hora de los guamazos, amigos, es el papelito habla, ¿no? Si yo no tenía especificado qué significaba una violación a mi soberanía, si yo no tengo especificado qué es un golpe de Estado, si yo no sé qué significa injerencia o no lo estipulo en la Constitución, alguien me puede decir que es interpretativo, ¿no? Es como si tú tuvieras una regla en tu casa con tu pareja y dices, pues yo voy a llegar a dormir cada noche, ¿no? Pero si no se ajusta la regla que tú vas a llegar a dormir aquí, pero no vas a llegar a dormir a las 5 o 6 de la mañana porque te fuiste con la amante o que te fuiste de fiesta diario, güey, ¿no? O claro. Sea, hay una suerte de convivencia general, digo, pues ojalá no estén casados o en pareja con alguien que los traiga así como con reglas puntuales, pero lo que voy es, pues es sujeto de interpretación, pues yo estoy llegando a dormir, ¿no? ¿Cuál es el pedo? Entonces, más o menos aquí es lo mismo. Y sigo. Sí. Entonces, tales como golpes de Estado, que me parece bien cabrón que lo hayan mencionado así, injerencia en elecciones, violación del territorio que no sea por agua, mar o espacio aéreo. Es decir, te estoy ajustando la línea de dónde no voy a permitir que entres, literalmente, que actives tus operativos para entrar a mi territorio y de qué maneras y cómo lo voy a interpretar yo. Y fíjense, injerencia en elecciones, es decir, manipulación política. ¿Para qué? Para inclinar la balanza a algún tipo de grupo o partido político. Y ahorita estamos viendo el surgimiento justamente de una derecha
que no sé si llamarla extrema, pero al menos es una derecha mucho más conservadora, ahora que el PAN y el PRI, pues digamos que están de capa caída, ¿no? Sí. El golpe de Estado, pues ya lo preferido es cuando el propio ejército se le va en contra al aparato civil del gobierno, del Estado, que es el ejecutivo primordialmente, y el cual el ejecutivo significa la presidencia, la tumban, la obligan a abdicar, asesinan incluso, como lo pudo ser Salvador Allende en su momento y lo fue. Y simplemente ahora se proclama una nueva autoridad, un nuevo soberano de transición o no, en lo que se convocan nuevas elecciones. Y pues ahora sí que a ver con qué nos toca bailar, si con la más fea o la más guapa. Y luego en el segundo párrafo dice, tampoco consentirá intervención en investigación ni persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Y esto es bien interesante porque entonces significa que tú no tienes derecho a investigar a nadie que esté en mi territorio por más que haya cometido delitos o etcétera, que esto es otra parte de la polémica que se ha suscitado porque es como, ok, y si el gobierno no hace nada, ¿no? Si el gobierno pareciera ser que no hace nada o no tiene la voluntad, y esto es lo que dice la oposición y lo que dicen muchos académicos y lo que dice mucha gente, neutra y no tan neutra en cuestión de hacia dónde tira su balanza, es bueno, pero ¿y si además hay omisión, ¿no? De la persecución de estos delitos, o si además hay colusión? Algunos mencionan que hay colusión del Estado mexicano y algunos dicen que no es cierto, que esto es una narrativa para poder justamente asestar ese golpe, ¿no? Legal de decir es que mira, además el gobierno está contaminado. Y dice, mientras que el artículo 19 se reformaría para establecer que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución, de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Pues hay nada más para medio resumirles en términos prácticos, amigos. Si alguien de otro país, y evidentemente esto se dio por la situación con Estados Unidos, no porque Sudáfrica vaya a hacer un intento de golpe de Estado, claro, es lo que percibe el gobierno. O sea, esto es un ahí te va porque te aviso, porque me avisaste. Una indirecta. Entonces, a los gringos. Claro, ¿no? Y es una respuesta de reacción, es una respuesta inmediata, es algo muy curioso y esto es lo que a mí me parece que suelta las alarmas, que como Estados Unidos hace 2 o 3 semanas declaró estos grupos precisamente como de terre y inmediatamente me refiero a que un gobierno normalmente tarda semanas, tarda meses, años a veces en responder para mantenerse a la par jurídicamente de lo que son las circunstancias, porque son procesos bien largos. Pero aquí no, aquí la reacción fue inmediata en el término de lo que fueron los días. Y entonces estamos diciendo a cualquier nacional o extranjero, es decir, ya están hablando de colaboracionistas nacionales aquí. O sea, si tú eres mexicano y colaboras con estos gobiernos para lograr introducir estas armas, investigar, etcétera, etcétera, es decir, estos como dobles agentes, podríamos decir, o extranjeros, no directamente los que dicen, pues te vas a internar y esta es tu misión y vas a regresar con esta persona o vas a empezar a desplegar un operativo de investigación o de colaboración o de operatividad para tales fines, los que sean, los que sean. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú, Mau? Perdón por extenderme tanto, pero me parece que esta es la carnita del tema. ¿Por qué? Porque muchos dicen que no hay bronca. Entonces dicen, güey, pues es que también estamos viviendo lo insufrible en México en temas de delincuencia, en temas de violencia, en temas de lo que significa el caos, ¿no? Desde el 2005, 2008 empieza a calentarse ya con la iniciativa Mérida con Felipe Calderón y de repente ya vimos todo el desenlace triste que hemos tenido hasta el día de hoy en el país. Pero yo me pongo a pensar que está bien que Claudia Sheinbaum ajuste la regla, ajuste las medidas con milímetros y no nada más con centímetros. ¿Por qué? Porque de repente todos echan la bolita. Cuando las cosas ya no jalan, cuando las cosas empiezan a hacer violación de derechos humanos, cuando las cosas empiezan a hacer que de repente hay un caos en cierta zona y nadie sabe explicar por qué, quién fue el actor que promovió esto, el crimen organizado, el gobierno de México o quién fue, ¿no? Sí, y aquí es donde vamos a empezar en los dimes y diretes, ¿no? O sea, y es donde se pueden escalar las cosas. ¿Por qué? Pues todos van a negar todo, como siempre se hace. Nadie quiere la responsabilidad. Pero lo que es más interesante aquí del gobierno de México es justamente esta renovación de la reforma a estos artículos al 40 y al 19 constitucionales, que significa que son la máxima de jurisdicción o la máxima
en el marco normativo mexicano. Por encima de eso ya no hay reglamento que esté por encima, no hay normatividad que esté por encima. La Constitución es para que me entiendan, en cuestión de lo que son los órdenes legales. Y esa tiene que estar apegada al derecho internacional. Pero esto que se debe mencionar, pues yo creo que no tiene nada en contra de lo que hay estipulado en el derecho internacional. De hecho, todo esto, digamos que se tuvo que hacer todavía más específico. Y esta es la cuestión rara, ¿no? ¿Por qué se tuvo que hacer más específico? Y dos, ¿qué se está oliendo el gobierno de México? ¿No? Porque una cosa son los chuleos que nos damos de vez en cuando, así como cuando Trump sale y dice que admira a Claudia Sheinbaum, o que sí, que hay muy buena relación con los Estados Unidos, pero otras son los hechos, y en los hechos acabamos de, como mexicanos, de recibir un update, una notificación de que vamos a ajustar más todavía aquí para que no se interprete que cualquiera puede entrar como Juan por su casa y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto, Mau, no sé qué te parece, pero a mí me parece preocupante, uno, que haya división en cuestión de la interpretación del si está bien o está mal. Yo creo que está bien, o sea, yo creo que quien esté a favor de que haya colaboración, tiene que estar a favor también de que haya reglas de colaboración. Sí, límites. Eso yo también creo que nadie podría estar en contra de, ¿no? Claro. Que si hay una actuación del gobierno mexicano limitada respecto al control de su territorio, o si no controla su territorio, o si no ayuda para que se persigan estos crímenes, o sí o no, etcétera. Todas estas posturas, que en realidad muchas son medias verdades, muchas son verdades completas, muchas son incluso artimañas también de un lado o del otro para poder justificar sus actuares. Me parece que lo interesante es que esto se adelanta a algo. Cuando ya hay un precedente jurídico, es decir, cuando hay jurisprudencia, es bien difícil que un día llegues y digas, ay, no, así ya no. Es decir, tú dile a tu chica o a tu chico, tú vete de fiesta, güey, y si te besas con alguien no hay pedo. Ok, ya me avisaron, pero si tú mencionas que sí hay pedo, que si hay problema, que tú sí eres una persona celosa, que tú no eres del poliamor, pues entonces al violar esa regla, ese acuerdo, pues va a haber broncas, ¿no? Porque estás incumpliendo con el acuerdo, con lo que se supone que era, pues, el hecho de por qué estar juntos, ¿no? Porque, pues, para mí esto es irrenunciable. Entonces, al mismo tiempo, también hay gente que puede decir, oye, es que tú nunca me dijiste. Sí. ¿No? O sea, sí. Y eso es un hecho también. Bueno, pues no todos pensamos igual. Bueno, pues la primera te la paso, ¿no? Pero si se hace repetitivo, se crea pues un caminito, digamos, por el cual ya hay un loophole, o como esto legalmente llamado loophole, como estas vericuetos legales donde podemos saltarnos, ¿no? El bypass legal, donde podemos decir, mira, es que no fue tan precisamente así, fue por acá, entonces yo puedo evadir lo que rige y marca el reglamento, la Constitución. El vacío legal, ¿no? El vacío, y si se crea esta jurisprudencia, es decir, si hay un acto que pase por encima de la Constitución, habrá más. Eso es lo que se dice, ¿no? Y entre que resolvemos el primero y se están suscitando los siguientes, va a ser un desmadre y va a ser un caos. Y en mi opinión, va a ser oportunidad para que haya más desestabilización en el país. No sé, Mau, ¿tú cómo lo ves? Ok, entonces para que una invasión sea bien recibida por el público del país invasor o el país ocupante, digamos, se requieren, como bien dices, pues dos cosas, ¿no? Uno, lo que es el marco legal, evidentemente, para que este país ocupante justifique la invasión, ¿no? Lo hemos visto a través de la historia. Y por otro lado, la narrativa, para que sea aceptada ante la opinión pública del país que va a ocupar. Aquí estamos viendo que en Estados Unidos también se han juntado estas dos. Perdón por interrumpirte, Mau, pero también se requiere la voluntad de los que están adentro para aceptarlo, ¿no? Sí. Al menos de un grupo. Sí, tiene que haber un grupo, una facción opositora incluso al régimen que esté gobernando. Por régimen no me refiero necesariamente a un régimen dictatorial, o sea, al poder que esté en ese momento ahí. Se requiere un contrapoder que facilite la inteligencia, que facilite la información, etcétera, ¿no? Evidentemente se requiere.
Y lo estamos viendo actualmente con esta justificación legal que tiene ya Estados Unidos de actuar mencionando pues a estas organizaciones del crimen en México como organizaciones del terror. Por otro lado está la narrativa. Tenemos ahí a varios medios como Fox News, por ejemplo, y otros más ligeros, digamos, más chicos, donde han estado, pues he visto que han publicado un montón de noticias que pues distan mucho de lo que en realidad pasa en México o, por ejemplo, casos que, por ejemplo, una vez vi que Fox News estaba sacando el caso de que el cartel, porque ellos le dicen The Cartel, ¿no? El cartel, como si solo hubiera uno, cuando sabemos que hay cientos, tanto en Estados Unidos como en México y demás. Pero bueno, decía el cartel aprueba el uso de ataques con drones caseros a fuerzas de Estados Unidos. Otra nota que decía miembros de el cartel disparan contra miembros de la Guardia Fronteriza en Estados Unidos. Es decir, están preparando el imaginario colectivo de la gente que consume estos medios para justificar la razón por la cual hay que intervenir en México, ¿no? Y por otro lado, pues como bien Que dices, el fíjate que contrapoder. ahí, Ujú. claro, y fíjate que ahí me parece bien interesante, le diste al clavo, Sí, porque es ahí donde Byung Chun Han, citando a Schmidt, dice, precisamente es más bien el soberano quien manda sobre la información en la red. ¿Por así qué? es. Porque tiene el control del acceso a lo que uno se cuenta a sí mismo, a través Ujú. de lo que estas plataformas o medios nos quieren contar, que a su vez emite una fuente de información que es el soberano que dice, vamos a dirigirnos hacia allá y este es el motivo. ¿Qué es lo que acabas de expresar? Literalmente. Sí, y lo hemos visto, lo vimos, por ejemplo, en la invasión a Irak, la cual a la fecha se sabe que pues realmente se basó en información falsa. Hubo un marco legal que fue el Patriot Act en su momento. Hubo una narrativa en los medios a raíz de pues, los ataques a las Torres Gemelas. Hubo una narrativa durante prácticamente 2 años en la cual pues hicieron que el estadounidense comenzara a odiar a pues ahora sí que a los musulmanes, ¿no? Al mundo islámico. Eso, y por el otro lado, pues el contrapoder adentro de la gente que, bueno, en el caso de Irak, pues que estaba en contra del régimen de Saddam Hussein, que querían elaborar una especie de grupo político más extremo en su visión del Islam, por así decirlo, más conservador todavía. Estas personas, pues que evidentemente se asimilan mucho a aquellas que orquestaron según Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, pues entonces te hace pensar que una invasión como esta no fue por razones que nos pintaron, ¿no? En realidad fue por el control, ya sabemos, de recursos, de zona estratégica, que en fin, todo se reduce a eso. Y pregúntenle a Irak cómo le fue después de la intervención de Estados Unidos, luego del retiro de tropas de Afganistán. También pregúntenle a Afganistán cómo le fue. Si alguna vez se quieren sentir inútiles en su vida, recuerden, por favor, antes de eso, antes de sentirse inútiles, que Estados Unidos fue a Afganistán a combatir a los talibanes para que al final de que se fueran, volvieran a gobernar a los talibanes. Entonces, realmente una intervención no es como lo pintan, no es como que llega el país policía y perfecto del mundo a eliminar el mal de donde tú estás e instaurar el bien para todos. No, eso es una visión tristemente equivocada. Yo, sin embargo, o sea, estoy de acuerdo contigo en que en México hay zonas que efectivamente no hay presencia del gobierno, ni la ha habido desde pues desde Calderón, básicamente, ¿no? Desde que inició todo este embrollo, de todo este agitador del avispero. Hay zonas que se escapan del control de las fuerzas del orden aquí en México. Sin embargo, una cosa es, por ejemplo, que hubiera una iniciativa para incrementar, profundizar la colaboración entre ambos países que ya existe, pero hacerla todavía más fuerte, digamos, más unida en contra de este problema, ¿no? No solo en México, sino en Estados Unidos también, con la demanda de droga, por ejemplo, con el control de la venta de armas, todo este tipo de cosas. Una cosa sería combatir un problema como dos países soberanos juntos y unidos. Otra muy diferente es hacer decisiones unilaterales donde sabemos que detrás de ellas se persiguen intereses que no corresponden a la razón por la cual invaden. Por ejemplo, el control de recursos en México.
el control de tierras en México, el control de hidrocarburos, el control de gases, de litio, el control también de la población, del control de la población en Estados Unidos, la población que tiene ascendencia mexicana, por ejemplo. Ahora sí que subyugarlos para que no lleguen a posiciones de gobierno. ¿Cómo se explican, por ejemplo, que México ha sido desde hace 20 años prácticamente la mayor diáspora en Estados Unidos después bueno, el mayor grupo étnico de Estados Unidos después de los africanos americanos, que actualmente los mexicanos ya son más, de hecho, que los africanos americanos en Estados Unidos? ¿Y cómo se explican que no hay alguien, no ha habido alguien mexicano, digamos, en el gobierno de Estados Unidos a nivel federal? O sea, el primer secretario de Estado latino fue cubano, que es Marco Rubio, ¿no? Entonces, la única razón por la cual lo podemos explicar es, y como le dijimos en unos episodios anteriores, el miedo que tiene Estados Unidos a que México vuelva a convertirse en algún tiempo del futuro en una especie de rival imperialista, digamos, que ya lo fue en su momento y lo podría volver a hacer si se dieran, si se alinearan los astros, ¿no? Sí, fíjate que me encantan los dichos mexicanos porque creo que no hay más Muy sabiduría que sabios. en los dichos. Sí, sí, de verdad, en los dichos mexicanos y como dicen por ahí, el diablo está en los detalles siempre, ¿no? Y en esta situación, no me parece que no hay, no es que no haya voluntad del gobierno mexicano. De hecho, se ha establecido que hay voluntad de colaboración. Esa Ujú. voluntad de colaboración significa vamos a actuar de profundo conocimiento mutuo sobre lo que vamos a hacer. Eso está perfecto. En mi Sí. opinión, eso está bien. ¿Por qué? Porque países que funcionan ya a manera de bloque regional, como lo es la Unión Europea, como lo son ciertos países, por ejemplo, los países que conforman el Consejo del Golfo, ¿no? También en Medio Oriente, etcétera, Ujú. son países que tienen que tener, pues, ciertas reglas regionales o ciertas colaboraciones, es decir, tú qué vas a hacer, yo qué voy a hacer, cómo resolvemos esta temática, este problema, porque nos Sí. afecta a ambos, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, pero finalmente necesitamos establecer una igualdad. ¿De qué? De colaboración. Porque si no hay igualdad de colaboración, y esto es a lo que nos vamos a meter también de lleno, y este es otro planteamiento que va a poner, pues entonces alguien es más soberano que el otro, ¿no? O sea, Ujú. Smith decía que hay un estado de excepción, ¿no? Que justamente el soberano tiene la capacidad de poner un estado de excepción y decir, hoy, porque está ocurriendo esto o aquello, ningún ciudadano va a salir a la calle. Y lo vimos ya en México en últimas fechas del año pasado, cuando pues, se tenía que dar toques de queda en Sinaloa, por ejemplo, pues porque estaban ocurriendo esta suerte de caos y de violencia. Y pues, ¿quién es el quien manda, no? Para decir, oye, güey, pues quien esté afuera es porque está en este tipo de circunstancias colaborando. Y eso es lo que vamos a interpretar. Entonces, no Sí. salgas de tu casa. Es una estado de excepción de del que no puede salir, queda violado, ¿no? Queda, digamos, establecido el toque de queda violado el poder salir libremente a la calle y se restringe. Esto solo puede hacer pues, el propio gobierno, ¿no? Entonces, entraríamos a un detalle en donde, ok, dicen por ahí, pues todos somos iguales hasta que de repente ya no lo somos, ¿no? O sea, en realidad, en la escena internacional, en la arena internacional, ahí donde hay más de dos o tres, en una organización sobre todo, en un país, no todos somos iguales y esa es una realidad bien cruda de digerir. La puedes ver en la oficina, la puedes ver en tu familia, la puedes ver en los grupos de amigos, la puedes ver en muchos lados. La realidad es de que hay gente que pesa más, hay grupos y organizaciones que pesan más que otras y hay países que tienen más peso o que tienen más el sartén por el mango, por así decir. Eso no quiere decir que los países no tengan derecho a reclamar su propia soberanía y eso es lo que está haciendo México. Y por eso no me refiero y no quiero que se me interprete como malinchista o que pienso que Estados Unidos tiene más derecho sobre los demás. No, No. no es así, pero hay que reconocer que tiene más poder sobre el escenario internacional que otros. Esto es la Ajá. diferencia, ¿no? O sea, yo no dejo de reconocer que cada país, sea el más pequeño que sea, es soberano en sí mismo. Sí. Pero a la hora de la política real, de la realpolitik, el que tiene mayor poder tiene mayor esfera de influencia para subyugar al otro con diferentes instrumentos. Sí. En la práctica, en la narrativa, en el discurso, en la retórica, en cómo te puedo echar la mano para que colabores conmigo. O sea,
muchas formas de lograr hacer que tú sigas el ritmo y la dirección de lo que yo mando y digo. Entonces, a mí me parece que estamos entrando en un escenario muy peligroso, Mau. Aquí quisiera ya entrar como al cierre de podcast, como que este último tramo, en decir, veo peligroso porque veo peligroso que esto puede ser la apertura de un capítulo en México muy triste, un capítulo de donde de repente empieza a haber todavía más caos, empieza a haber más inestabilidad para la gente común. Esto implica, de alguna manera, México vive en una zona de guerra constante desde el 2008, es la verdad. Hasta se le llamó guerra contra el narcotráfico y no ha sido menos que eso. Hay demasiadas bajas, demasiados civiles involucrados que sin deberla ni temerla, pues han sido parte de los decesos. Y aquí es donde digo, a veces ese ánimo de que las cosas terminen pronto y que haya esta toma, ¿no?, de la voluntad del pueblo mexicano para que nos vengan y nos salven, nunca termina bien. No. Pueden ir a la historia, pueden ir a escuchar a otros personas, ¿no?, académicos, alguien muy superior en cuestión de lo que representa ser el estudio de estos temas, no a nosotros. Y creo que en ningún lugar, en ningún país se ha acabado bien. Puedo equivocarme, pero ningún tipo de intervencionismo ha tenido por prioridad, a lo sumo, el bienestar de ese país que ha sido intervenido. Siempre es el cómo el país injerencista puede sacar provecho de la circunstancia, porque pues dicen por ahí, otro dicho mexicano, que hasta el más santo peca en cofre abierto, ¿no? Es decir, sí, cuando ya tenemos derecho de paso, cuando ya tenemos la carta libre o la entrada libre a donde quieras, pues entras y sales y haces lo que gustes y mandes. Y esto es donde lo peligroso se configura, porque justamente para mí, en lo personal, me parece que México está ganando preponderancia internacional, no solamente con China, por ejemplo, que es evidentemente un acérrimo rival de los Estados Unidos, declarado uno y otro lado, más por los Estados Unidos que por China, me parece, pero es el gran rival que se configura para este siglo, literalmente, y siguiéndole de cerca por Rusia, porque están pues la cintura, pero de alguna manera un México fuerte, como mencionas, pues no es conveniente porque es un México más voluntarioso, ¿no? Es un México que ya no es tan mangoneable. Pues es un México que finalmente tiene menos capacidad de independencia. Y no digo que esto es lo que se busque de los Estados Unidos, pero sí que al final de cuentas, en cualquier relación de poder, el que empieza a perder su autonomía, su independencia, el que empieza a dejar de expresar lo que piensa y lo que le gustaría que fueran las cosas en cuestión de una relación bilateral, es el que termina perdiendo siempre. ¿Por qué? Porque nada hay de buena voluntad en el poder, nada hay de buena voluntad en las interacciones entre países. Siempre hay quien quiera tomar con la cuchara y servirse con la cuchara más grande, ¿no? Y en ese sentido, pues sabemos cómo está la situación, sabemos cuál ha sido la historia de muchos países, sabemos cómo es el desenlace de dichos eventos. Simplemente tomemos el caso de Siria hoy en día y desde que se intentó derrocar a Bashar al-Assad, por más que haya habido lo que haya sido, ¿no? Que sí hubo corrupción en ese gobierno, que sí hubo violación de derechos humanos. Bueno, amigos, en casi todos lados hay ese tema. ¿Por qué? Porque esos temas de violación de derechos humanos se dan en los países lamentablemente desiguales, lamentablemente en conflicto, lamentablemente donde los gobiernos efectivamente son más o menos corruptos. Siempre va a haber un mejor beneficiado y un perjudicado. Y en ese sentido va a haber desigualdad estructural, va a haber ¿no?, social, va a haber grupos pugnando por el poder precisamente, pero tarde o temprano nunca acaba bien porque termina deshecho un país, termina destruida no solamente su economía, sino el tejido social. Y si ya está destruida en México, de alguna manera el tejido social y se está tratando de recuperar, que en mi opinión, la única manera de poder contrarrestar estos efectos de manera sostenible, evidentemente es una estrategia multifactorial, pero los efectos de la violencia promovidos por la delincuencia y la activación de estos grupos que finalmente tienen un negocio muy claro, es que la gente común tenga más opciones viables para poder vivir dignamente en México. Tenemos ahorita una ola de migración que va a ir de vuelta a México, que si no encuentra las oportunidades de desarrollo, muchos de ellos van a regresar con un ámbito
un ánimo de emprender. Esa es una realidad. Mucha gente está acostumbrada en Estados Unidos a tener un poquito más de ingreso. No digo que todos lo tengan, pero sí decir, oye, pues aquí al menos tengo posibilidad de ganar más si me fleto más porque me encontré otra chamba de medio tiempo durante las madrugadas. Y hay esa posibilidad y de alguna manera, pues la gente por algo migraba a México más antes que ahora. Digo, perdón, de México a Estados Unidos más antes que ahora, eso es un hecho también. Pero veo mucha gente que también está dispuesta a regresar a México. México se tiene que preparar, y lo está haciendo seguramente, para recibir a esta gente y garantizarles seguridad. Porque muchos de ellos van a querer emprender un negocio del tipo que sea, restaurantero, sobre todo, que nos encanta la comida en México, bendito Dios, y la chorcha, y nos gusta salir y tomarnos unas chelas y convivir, y somos como los libaneses, o somos como los griegos, o somos como los italianos, y vamos de evento en evento para celebrar la vida, y eso está poca madre, porque eso es lo que nos hace también ser mexicanos, disfrutar de la vida. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos visto más limitados a poderlo hacer. Sí. Y también el mexicano se ha visto restringido a poder innovar o a poder arriesgarse de lo que ya representa el riesgo de emprender. Es un gran riesgo, estás apostando el capital o tu futuro si te estás apalancando a través de un préstamo. Entonces, aquí es donde también pienso yo que la gran diferencia de poder hacer sostenible la recepción de esta gente, de estos migrantes, más la propia estabilidad de la población, sobre todo de nuestra edad, más jóvenes y los que ya están consolidados, es que siga siendo rentable quererse arriesgar a invertir en México. No digo que la gente se está yendo a raudales de México y la inversión extranjera. Bueno, hay inversión que es muy fácil que se mueva mañana con un clic porque ya no me pagan lo mismo en CETES si me muevo ahora a los bonos del gobierno de otro país. Eso siempre va a existir, eso no lo puedes controlar, eso no es ni siquiera algo de lo cual tenga que preocuparse un gobierno. ¿Por qué? Pues porque tampoco vas a poder promover ese tipo de rendimientos todo el tiempo. O sea, es una cuestión política monetaria. Pero lo que sí pone y tienes que garantizar es justamente que en tu territorio seas lo más soberano posible. Sabemos que vivimos en un país complejo, sabemos que hay complejidad, hay muchos retos, igual en Latinoamérica. Si nos damos un país nórdico, pues qué pinche complejidad va a haber. La complejidad es que la gente se deprime, güey, ¿no? Sí. Porque no hay clima, no hay buen sol, pero no hay nadie que se sienta en riesgo de no comer mañana. Y lo lamentable en México es que no hemos podido acabar, justamente, pienso que vamos avanzando, pero no hemos podido avanzar a marchas aceleradas, digamos, con la reinvención de lo que significa la dignidad, en mi opinión, lo que significa económicamente la dignidad de un ser humano en México para poder hacer de su futuro algo estable, algo prometedor, algo brillante, algo que lo motive. Y eso sí es un compromiso del gobierno en cierta medida, la gran parte, para garantizar que quien quiera arriesgarse lo pueda hacer con la tranquilidad de que si te caes te vuelves a levantar. Y esa es la cuestión, ¿no? O sea, para mí esa es la cuestión primordial. Creo que mientras haya más lana que se quiera quedar en México, que vaya llegando a México, pero para sostenerse en México, va a ser más atractivo el poder, digamos, que no tener pendiente en la noche de dormir y saber si amaneces al día siguiente, ¿no? O sea, simplemente si pues voy por la vía de la derecha, voy simplemente haciendo lo que tengo que hacer. La vida es compleja, en toda complejidad, pero no me eché la complejidad encima a mí mismo. Entonces, de alguna manera, creo que hay que estar atentos. No sé, Mau, tú cómo lo veas, pero no es una discusión banal. Yo creo que esta es la primera discusión fuerte que se tiene en México. Me parece que es la primera vez que una presidenta, en este caso un presidente como figura, pero en este caso Claudia, en la figura de la presidencia, como lideresa y además como persona máxima del país para tomar las decisiones de lo que es el destino de la nación, va a tener que tomar unas decisiones bien complejas, güey. O sea, va a tener que tomar unas decisiones bien difíciles porque aquí, de verdad, amigos, aquí en este tipo de circunstancias siempre hay quien va a perder. Y mucho, o sea, aquí va a haber muchas circunstancias que no vamos a poder comprender, va a haber muchas circunstancias que van a parecer que son lo que no son. A mí lo que me preocupa, y aquí ya quiero ser muy franco para terminar ahí con mi intervención, es el gobierno mexicano está a punto de entrar en una encrucijada bien dura que no estoy seguro que se haya visto ni con Calderón, ni con Peña Nieto,
Es más, ni con Andrés Manuel López Obrador, con Fox. Hoy Claudia Sheinbaum va a estar preocupada por dos frentes y hasta tres. El primero es que mientras más presione, más bien uno de los actores es Estados Unidos, diciendo, a ver, no has hecho suficiente. A ver, ahora vamos a colaborar más y más y más y más hasta que de repente ya no tienes control, ya tienes más que recibir órdenes, tienes que mantener la línea, ¿no? Y ahí es donde está lo peligroso de ese frente. ¿Por qué? Porque el otro frente, que es el frente del crimen organizado, va a estar pugnando para que lo dejes trabajar. Y eso te genera mayor presión porque traes dos frentes y con quién vas a quedar bien. Y evidentemente esto no significa que el gobierno mexicano tenga que quedar bien o esté quedando bien o siempre haya quedado bien o lo esté haciendo ahora o antes, etcétera. No me refiero a eso, me refiero a que cuando alguien va a perder, ese alguien en las desesperadas va a tratar de lograr no perder. Y para eso va a presionar a quien tenga más a la mano y ese es el gobierno de México. Y dos, ¿cómo se puede presionar a esa gente? Pues a través de presionar más a la sociedad todavía. Y es el tercer frente abierto. Ese tercer frente es el tercer frente que está dispuesto a quitar a quien esté tomando las decisiones porque no está dando resultados. Y no quiere decir que este gobierno tenga que perdurar o Morena o cualquier grupo político, el fuera el que estuviera hoy gobernando, porque es lo mejor que nos pudo haber pasado. No, pues sí, en la democracia hay que competir y hay que estar constantemente rindiendo cuentas, porque si no, pues hay que cambiarte, no hay más. No importa quién seas, no importa qué pugnes, no importa si eres de izquierda o de derecha, si no tienes ni siquiera un espectro. Hay que dar resultados. Y si no se dan, hay la justificación legítima, es decir, la gente puede sentirlo y decir, no, ya no me gustó, y tiene todo el derecho, es decir, legal, de ir a votar y hacer un cambio. Entonces, para mí este sexenio es de mucha esperanza, inició muy bien, pero ya estoy viendo por lo que estamos visualizando en los eventos, por lo que podemos interpretar, por lo que estamos pues constatando, que va a ser un sexenio bien complejo, bien difícil, va a haber unas decisiones bien tremendas que tomar por parte de la presidenta y del aparato gubernamental, y no va a ser fácil. Y me parece que hay un riesgo muy grave, muy, digamos, no sé si alto, pero sí grave, de que hay un cisne negro en México derivado de esto, si llega a ser realmente no una colaboración, sino una injerencia. Lamentablemente no podemos ver hasta dónde, o sea, nadie tiene una ¿cómo se dice? Una bola de cristal, ¿no? Pues sí, o como esta bola de cristal, ¿no? Para andar prediciendo. Pero lo que podemos generar son estos análisis para poder ver los contextos en los cuales se ve que los escenarios se pueden configurar. Eso es lo único que hacemos. Las predicciones y eso pues lo dejamos a los adivinos, a los brujos, a los chamanes de Catemaco, pero lo que significa el poder analizar lo que ahorita existe, lo que ahorita tenemos en la mano para calcular algo, pues nos está diciendo que hay riesgos, nos está diciendo que nunca había habido tanta presión sobre el Estado mexicano, porque antes que había, bueno, pues Calderón inició una iniciativa llamada Iniciativa Mérida, que fue de colaboración, que creo que no derivó en algo muy bueno para nosotros, francamente. No. Bueno, desde Fox, pues yo creo que no sé si había o no colaboración, siempre la ha habido con los Estados Unidos sobre este tema, pero no siempre había sido tan acuciante el rendir cuentas, y no quiere decir que por eso México se haya echado a dormir, pero sí es un tema bien difícil de tratar, porque es un tema donde el dinero está involucrado a manos llenas. Entonces, creo que ahí yo cerraría con eso, y pues nada, manténganse al tanto de, seguramente estaremos haciendo un desarrollo de eventos, ¿no? Un análisis de desarrollo de eventos, porque este tema yo creo que va a ir para muy largo durante todo el sexenio. Así es, y con ese último comentario, pues ya es momento de cerrar este capítulo de Calabozos y Dragones. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente. Gracias.